Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Nosotros estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. Estamos estudiando algo muy importante. Ananías vio al Señor en una visión, si recuerdo correctamente en el texto. El Señor le ha dado una misión, una tarea que tiene que hacer, lo cual es orar por aquel que conocemos como el apóstol Pablo, en aquel momento referido como Saulo. Él era el perseguidor de la iglesia. A través del texto, la poca información que tenemos, parece que él había causado la muerte a personas, a cristianos, aunque en aquel momento no se llamaban cristianos, pero sí seguidores de Cristo que perdieran sus vidas mientras él los arrestaba. Él estaba a cargo de buscar y arrestar a los seguidores de Cristo. Cristo era visto como un impostor, como un charlatán, francamente. Así lo veían. Y Pablo, él era quien dirigía todo eso. Y obviamente, la gran experiencia que tuvo llegando a Damasco, él fue allí para el propósito claro y expreso de llevar a prisión la mayor cantidad posible de aquellos que proclamaban el nombre de Jesús. En lugar de eso, la situación cambió. El Señor le apareció en las afueras de Damasco, y Pablo vio al Señor Jesucristo. El Señor le habló y le dijo lo que tenía que hacer, y en ese camino a Damasco, Pablo entregó su corazón a Cristo. Fue la conversión más maravillosa y cataclísmica que he visto en la historia de la humanidad. A eso llegaría. Y ahora el Señor le dice que vaya a Damasco, y él entonces se le dice lo que él tiene que hacer. El Señor entonces le aparece a Ananías. Ananías es un hombre piadoso, y el Señor le dice que vaya a cierto lugar para orar por este que recibirá su vista, llamado Saulo, ¿no? Que será bautizado con el Espíritu Santo. Ananías es un poco, titubea un poco, porque este hombre que va a llegar a Damasco a arrestar, incluyéndome a mí, a aquellos que proclaman el nombre de Cristo. Sí, pero tú ve a hacer lo que te dije, y él lo hizo. Y obviamente vamos a llegar a los versículos que tratan esto más adelante. Pero hay muchas personas en el mundo del Pentecostés que están haciendo cosas que entorpecen y dañan la obra de Dios bajo las guías de ser dirigidos por el Espíritu Santo, y son dirigidos por un espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Correcto, así es. Y Lauren mencionó algo en la programación de ayer, lo que se llama la escuela de los profetas, a la gente que se le enseña cómo ser profeta. Si una persona es llamada por Dios a ser profeta, no hay que enseñárselo. Amén. Él sabrá lo que tiene que hacer, y el Señor lo dirigirá y lo guiará. Así que esta situación, en la mayoría de los casos, es para sacarle dinero a la gente, francamente. Pero bueno, hubo una reunión que se llevó a cabo en una de esas reuniones de profetas, donde la conclusión fue que si uno, llamado entre comillas profeta, si lo que él dice es 55% correcto, entonces es de Dios. Y si es menos de 55%, entonces no es de Dios. Eso es absurdo. Es una locura. Correcto. Eso. La gente que verdaderamente es profeta, ellos no cometen errores, porque están hablando con el Señor y lo que el Señor quiere que ellos digan. Pero esta situación hoy en día es pandémica en los círculos pentecostales, ¿correcto o no? Sí. Yo diría que en algunos círculos es muy pandémico. Mire, la iglesia está tan dividida hoy que yo creo que está más dividida el día de hoy más que nunca antes. Y estoy hablando de
primordialmente la iglesia protestante. Realmente no estoy hablando de los católicos, sino de la iglesia protestante, que está tan dividida. ¿A que qué te uno aún refieres hasta- con divididos? Bueno, cuando usted habla acerca de la iglesia que está llena del Espíritu, que dice ser llena del Espíritu, hay tantísimas diferentes Y ramas me de iglesias. refiero a dirigidas por el Espíritu Santo. Bueno, sí, pero lo que pasa es que está la iglesia pentecostal, la iglesia tradicional pentecostal. Nosotros caeríamos dentro claro. de ese rango, de esa iglesia tradicional pentecostal. Tenemos la Los neopentecostal, nuevos. que son nuevos pentecostales, que son más liberales, sensibles al buscador, en ese tipo de mentalidad, no tan fuerte en doctrina, más que nada en ese tipo de servicio de la comunidad y cosas así. También está el movimiento carismático, diferentes niveles dentro de eso, dentro del movimiento carismático puedo comenzar a decir diferentes nombres, no sé si quiere que lo haga, pero hay diferentes niveles dentro de eso, del movimiento carismático. Y mire, en ese movimiento hay aquellos que son más emocionales, pero también hay otros dentro del movimiento carismático que, bueno, que son una mezcla de palabra de fe, también lo que yo llamaría como hipercarismáticos. También existen los que dan profecía personal, no vienen a la iglesia a escuchar a un predicador predicar la palabra de Dios, sino solo a dar profecías personales uno al otro. Y para experimentar lo que ellos verían como el mover del Espíritu. Y todo eso entra a un ámbito nueva era, por decirlo así. El empaparse, el Sí, empaparse del he leído Espíritu. de eso. Y las cosas se ponen bastante, vulgar, de hecho. A veces, Sí. algunas de las cosas que ellos hacen, como el dar Un toque, proceso de dar a luz. sí, el proceso de nacimiento, y también, hermanos, por favor, discúlpenme por hacer esto, pero eso es lo que algunos de ellos hacen. Ellos, de hecho, ellos le dan un toque ¿Qué? al Espíritu. Ellos le dan un toque al Espíritu, como que si, Eso no- como si no- se no había fumaran al escuchado Espíritu eso. Santo. Fumaran al Espíritu Santo, dicen ellos, así como cuando uno fuma marihuana o Sí, cigarrillo. se dice un toque de marihuana. Correcto, le dan un toque, le llaman toque del ¿De dónde- Espíritu. ¿De dónde viene eso? Eso es blasfemia. Dentro del área, ¿es en California donde sucede esto? Sí, mucho de eso pasa allá en el oeste. Pero eso es una Eso es locura. blasfemia. Eso sucede dentro. No quiero generalizar, no estamos hablando de todos los carismáticos, pero existe dentro de diferentes partes del movimiento carismático. Lo que acabo de decir. Esa Correcto. mentalidad. Escuché a un predicador en una ocasión, un predicador muy prominente. Él está predicando, se detiene y dice, sí, señor, te escucho. Sí, señor, está bien. Permíteme terminar con este pensamiento y luego le digo al pueblo lo que tú dijiste. Después de unos momentos le dice, Señor, permíteme terminar lo que estoy diciendo y le voy a decir entonces al pueblo lo que tú quieras que yo le diga. Y así continuó diciendo lo mismo unos 4 o 5 minutos. Piensen en la estupidez que Dios estaba hablando con aquel hombre tanto como que yo fui presidente el día de ayer. Realmente diciéndole al Señor, no, espérate, Dios, yo tengo que decir lo mío y luego voy a decir lo que tú quieres. Tonterías de esa naturaleza, pero aún así es presentado como un gran hombre de Dios. No, no lo son. Ese es el problema, Correcto. que no lo son. Así es. ¿Se acuerda del movimiento de la lluvia tardía? Oh, claro ¿De que ese sí, término? Claro que sí. Realmente nunca estuve envuelto en eso y no supe mucho al respecto, francamente. ¿Sabe? Cuando yo era niño, yo escuché de eso. ¿Han escuchado ustedes de eso en sus estudios? Fue prominente en los 50s y 60s. Y bueno, mi padre no tenía nada que ver y no quería tener nada que ver con eso. Él pensaba que era una locura y lo era. Esto fue al principio cuando decían que tenían aceite en sus manos y el aceite corría por sus manos y caía en otras personas. Y también veían ellos hojuelas de oro caer en la iglesia. Habían rellenos de oro en los dientes y cosas así. Pero todo esto era una locura. Ya no escucho más acerca de eso, como que fue una de esas modas que llegaron y se fueron. Pero, pero eso no le ayudó al reino para nada. Eso aún existe dentro de ciertas partes del movimiento carismático el día de hoy. Tal vez comenzó con el movimiento de la lluvia tardía en los 50s, pero aún eso, lo que usted acaba de describir, aún está ahí, aún existe. Sí. Bueno, Francis dice que ella recibe este tipo de correos electrónicos. Mire, esto es muy fuerte. Mientras estábamos hablando, estaba buscando Escuela de los Profetas en línea y
Una de las cosas que promueve una de estas escuelas es pedir una profecía personal. Usted puede ser parte de una clase profética. También puede aprender a escuchar la voz de Dios, a activar lo profético en su vida. Consejería profética. Y no estoy muy seguro de qué se trata eso, pero profecía personal, usted puede pedir consejería profética, puede pedir esa profecía profética. ¿Cuánto valen esas profecías? ¿Cuánto dinero cuesta eso? Bueno, no estoy seguro, no voy a meterme al enlace, así que no lo sé, pero mire, este es el tipo de cosas que la gente desea. Y sí quiero decir esto, el cristiano perezoso es susceptible a esto. Algo que mencionamos anteriormente, encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra responsabilidad. Ese debe ser el trabajo primordial de todo no puede creyente. identificarlo por ti. Correcto. Así que yo no necesito que usted profetice sobre mi vida. Ahora, si Dios lo envía con un mensaje y es real, mire cuánta gente hemos conocido a través de los últimos 35 años que yo he estado aquí, que han llegado a mí y me han dicho, tengo una palabra para el hermano Swagger, tengo que hablar con el hermano Swagger, tengo palabra para el hermano Swagger. Y mire, tal vez en medio de todos ellos habían algunos que eran verdad, pero en su mayoría No son realmente real. no lo era, porque Dios lo va a dirigir a usted. Él me va a dirigir a mí, Él va a hablar con Bob, con Dave, con el Dr. Gray. Él ha diseñado eso para que sea una relación personal nada más. Sí. Y Sí, es mi correcto. responsabilidad de poder averiguar la voluntad de Dios, de encontrarla y tomar el tiempo para no ir a buscar a alguien más, sino buscar a Dios. Él vive en mí. Él me va a hablar a mí. Si una persona busca al Señor claramente y lo hace habitualmente, el Señor guiará a esa persona. Correcto. Él dirigirá a esa persona. Y ellos tal vez tengan a otras personas que le pueden dar una palabra de confirmación. Correcto. Eso no lo voy a cuestionar. Algo que confirme, Que confirme. lo que el Espíritu Santo ya ha dicho al individuo. Así pero es. de la nada no. No. No va a suceder. Así no es como Dios obra. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos, así que no se pierda un momento, por favor. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Estamos empezando en el versículo 17, ¿correcto? Correcto, El señor. capítulo 9 del libro de los Hechos. Ananías entonces fue y entró en la casa, Él obedeció el mandato del Señor y poniéndole las manos encima, sobre Pablo. dijo, hermano Saulo, Él se dirigió a Pablo de esta manera porque Pablo ya era salvo. Y estuvo así por los últimos 3 días y noches. el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Esto Santo. revela que la persona no es bautizada con el Espíritu Santo en la conversión como muchos enseñan. De hecho, el bautismo con el Espíritu Santo es una obra separada de la gracia que ocurre después de la conversión. Adelante. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Fue bautizado en agua luego de ser bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, no dice aquí nada de lo que sucedió con Pablo. Simplemente dice que Ananías oró por él, impuso sus manos y fue lleno del Espíritu Santo. No entra en detalles, no da detalles de que si habló en lenguas, pero Pablo más adelante, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, dice, le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Así que, aunque no dice claramente aquí, tengo que creer que Pablo sí habló en otras lenguas, ¿no? Bueno, recordemos que, una vez más, si nos fijamos en el verso 17, Ananías dice, esto es lo que el Señor me ha enviado a hacer. Voy a imponer manos, vas a ser sanado y vas a ser lleno del Sí. Espíritu Santo. Los detalles están en el 18, donde vemos que la primera parte que Ananías dijo que iba a suceder, ciertamente sucedió. Y no hay razón por qué no creer que Pablo en ese momento también fue bautizado con el Espíritu Santo, aun mientras a él se le había declarado o estar a punto de recibir su sanidad. Nosotros también creemos que fue lo mismo y que recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Así es, así es. El término bautizado en el verso 18
9:18. Eso hubiera sido una referencia a el agua, ¿verdad? Sí, sí. Una vez más, eso es algo que se infiere y, bueno, pero no es bautismo con el Espíritu Santo cuando se utiliza el término bautizado ahí, ¿verdad? Sería una referencia a bautismo en agua y estamos juzgando eso del texto, ¿verdad? Así es. Muy bien. Yo pienso que, antes de continuar, yo pienso que es maravilloso cómo Ananías, realmente esto nos muestra la fe de Sí, este señor sí, claro que Ananías. sí. Él oye palabra de Dios y él sabía, regresándonos un poco a otro verso, el verso 14, pero Ananías sabía lo que Saulo planeaba. Saulo, porque él le dijo al Señor, este hombre viene a Damasco, viene a prender a todos los que invocan tu nombre. Así que Ananías aquí era un creyente que sabía lo que Saulo venía a Damasco a hacer. Y Dios le habla a él, y aún así él le obedece al Señor. Ananías obedeció. Y yo solo creo que eso, mire, su obediencia al Señor es tan grande que Claro que eso sí, resalta para claro mí. que sí. Y cuando él va y él escuchó de Dios, porque él dice ahí en el verso 17 que acabamos de leer, y Loren acaba de citarlo también, el Señor Jesús que te apareció. Pero mire, Ananías sabía exactamente qué había sucedido. Dios le dijo a Ananías lo que había sucedido con Saulo. Piensa en eso. Saulo venía a Damasco, pero Jesús se le apareció a él. ¿Cómo fue que Ananías sabía eso? El Señor le tuvo que haber dicho eso, Así ¿verdad? es, así es. Y así que Ananías escuchó del Señor, pero me encanta lo que Ananías dijo. Lo primero que él le dice a él fue, hermano Así es. Saulo. Él pasó de ser una molestia a ser un hermano. Muy bien. Así nada más. Muy bien. Y mire, bueno, Ananías, mire, de cualquier manera, yo no sé. ¿Cómo fue que Saulo, cuando él escuchó esas palabras, qué significó eso para él? Yo no sé, es difícil para mí poder comprender lo que eso hubiera significado para Pablo. Pero hermano Saulo. Bueno, le digo que era un hombre que estaba muy alegre porque había recibido la vista, ¿no? Correcto, sí. La había Sí. recibido y fue bautizado con el Espíritu Santo. Y cosas estaban sucediendo rápidamente. Correcto. Estaban sí. sucediendo rápidamente. Y Pablo habría experimentado mucho rechazo en su vida. Sí, claro. Pero, que sí. mire, de cristianos. Sí. Y, bueno, 3 años Completamente de después. cristianos. Sí, mire, 3 años después él regresó a Jerusalén y ellos aún no creyeron que él era salvo. Así es. Y así que, mire, Si no hubiese sido por Bernabé, así lo es. hubiesen visto sospechosamente. Entonces el proceso entero de eso fue lo que Bob acaba de presentar. El gozo de que uno está buscando a Dios, uno sabe qué es lo que Dios ha dicho que va a suceder. Este hombre que él ha visto en visión llega e impone manos y él recibe su visión. Dios está confirmando en su vida, pero mire, cuando usted es un creyente nuevo, y yo he encontrado que esto es muy cierto, tratando con el instituto todos estos años, uno ve la emoción de nuevos creyentes que llegan al instituto. Dios obra milagro tras milagro tras milagro cuando alguien acaba de nacer de nuevo, para darles un fundamento sólido, para darles una confirmación, un sentir de que están bien con Dios. Realmente uno lo necesita. Uno realmente lo tiene que tener para poder seguir adelante y es un tiempo emocionante para quien sea. Yo recuerdo aquellos años, esos primeros 6 meses, las cosas que Dios hizo, cómo Dios obró y qué fue lo que Dios había hecho en mi vida. Y fue algo maravilloso y fue una confirmación de que Dios estaba conmigo y que Dios estaba obrando por mí. Recuerdo que cuando recibí el llamado al ministerio, y acababa de ser bautizado en el Espíritu Santo 5 días antes, y una persona quería que yo fuera a tocar en un avivamiento mientras ellos predicaban. Y yo no podía por causa de mi trabajo. Y yo le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y bueno, la respuesta llegó en forma de una situación que yo no podía ni siquiera producir. Mire, me despidieron del trabajo en medio del verano. Y yo sabía que era del Señor. Fue un domingo en la tarde y mi patrón, bueno, no voy a entrar en detalles, pero esa noche yo estaba ahí, Señor, bueno, aquí estoy, yo entiendo, voy a ir al avivamiento, voy a trabajar con eso, veo eso, pero ahora estoy atorado, Señor, yo no sé qué hacer.
yo no tengo nada de ingreso y estoy viviendo día a día, cheque a cheque, semana a semana. Así que, Señor, vas a tener que hacer algo por mí porque yo no sé qué hacer ahora. Y me quedé ahí en la iglesia y oré hasta tarde y cerré con llave y me fui a casa. Y en la mañana iba yo a llevarme todo el equipo que era de la compañía para la que yo trabajaba temprano. Así que yo me levanté y aún estaba orando, Señor, vas a tener que hacer algo, yo no sé qué hacer. Y de repente alguien comenzó a llamar a la puerta, eran como las 6:30 de la mañana. Y fui a ver quién era y parado ahí enfrente de la puerta, en mi porche, estaba un señor con el que yo solía vender drogas y solía ser un guardia de seguridad con él. Ambos éramos drogadictos y tontos y hacíamos todo lo que no debíamos hacer. Sí. Y él estaba ahí parado y se me quedó viendo con la cara roja un momento y después me vio directamente en los ojos y me dijo, Dios me dijo que viniera y te dijera que yo recibí al Señor y soy lleno del Espíritu Santo. Y yo sé que era lo que estaba esperando. Él estaba esperando que yo me riera de él, que yo lo maldijera o hiciera algo. Y yo le dije, oh sí. Y él me dijo, sí. Yo le dije, yo también. Y así que ahí estábamos. ¿Y qué respondió? Bueno, comenzamos a alabar al Señor. Él entró a la casa y compartimos el testimonio. Y le dije, bueno, ¿qué está haciendo ahora? ¿Qué es lo que usted hace ahora? Y yo estaba viviendo en eso entonces en una casa nueva. Y él estaba construyendo las plataformas en la subdivisión que estaba creciendo en esa área. Y él me dijo, mira, te voy a decir algo. Como no tienes trabajo, ven y trabaja para mí. Así puedes tú trabajar para mí como obrero, puedes ayudarme a construirlas y cuando tú tengas que irte de trabajo o cuando tengas que irte para el ministerio en una función, entonces tú adelante ve, yo no tengo problema con eso, te voy a pagar $10, $15 por hora para que hagas esto y en eso entonces era muy buen dinero. Claro que sí. Así que, mire, Dios, y yo le dije, Dios, yo no sé qué hacer, pero Él me trajo trabajo a la puerta de mi casa Dios. A las 6:30 el día siguiente. El día siguiente, y eso ciertamente, mire, ese es el tipo de cosas que le suceden a un nuevo creyente. Hermoso. Es algo maravilloso, Dios obrando. Ese señor estaba en otro lugar de Nashville y Dios le habló y le dijo, tú sabes dónde Loren Larson vive, ve a su casa, dile qué te ha sucedido. Y él no sabía, yo no sabía, pero eso... ¿Y tuviste más comunión con él? Sí, claro, sí. Yo trabajé para él como 6 meses y bueno, esa fue la transición que yo necesitaba. Pero Dios hizo eso por mí. Y eso, Él lo hizo por mí. ¿Cuál iglesia? Sí, Él estaba yendo a una iglesia de Dios allá en el pueblo. Bien. Y yo estaba yendo a las asambleas de Dios en ese pueblo también. Pero mire, no nos quedamos juntos para siempre, pero fue ese momento, ese tiempo que yo sabía que Dios hizo eso solo por mí. Y yo sé cómo Saulo se debió haber sentido. Porque uno realmente no sabe qué es lo que va a suceder. Sin embargo, de repente aquí está Dios organizando algo que usted jamás hubiera podido imaginar ni crear para cuando yo dejé todo el equipo aquel día a la compañía con la que yo estaba trabajando, yo ya iba rumbo a otro trabajo. Y yo pude hacer los trabajos y pude ir a cualquier avivamiento en cualquier iglesia que yo quería. Todo lo que tenía que hacer era decir, hermano, voy a ir a una iglesia esta noche. ¿Y qué hiciste en el avivamiento? ¿Qué sucedió? Tocaba el piano. Cantaba y tocaba el piano. Ese era mi trabajo en la iglesia. Entiendo. Y ellos querían que yo fuera a participar en el avivamiento y yo no estaba predicando aún mucho. Yo solo había sido salvo 5 meses y bautizado con el Espíritu Santo como por una semana. Bien. Un versículo más, por favor, el 19. Ya se termina el tiempo. Luego comió, fue confortado. Se refiere a que terminaba su ayuno de 3 días. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es posible que esto quiere decir que Ananías le presentó a los seguidores de Cristo. Él había venido para arrestarlos, pero ahora se une a ellos. ¡Qué gran Dios servimos! Alabado ¡Aleluya! Dios. Saben, pensemos en estos cristianos. Bueno, ya se terminó el tiempo, no tengo el tiempo de hablar de ello, pero de todas maneras, el Señor está dirigiendo a este hombre paso a paso. Sí, Él lo hará. En la próxima programación vamos a continuar donde nos quedamos. Para mí esto es muy emocionante y espero que lo sea para usted también. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Les amamos y Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.